cómo simplificar la vida. ¿Cómo simplificar la vida? Porque yo creo que la vida nuestra a veces se pone muy complicada. Nuestra iglesia, para los que nos siguen por YouTube, queda en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y una de las cosas que complica mucho nuestra vida en Bogotá, ¿qué es? El tráfico. A veces la inseguridad, a veces el trabajo, a veces el servicio de salud, la EPS, como que hacen que la vida se vuelva complicada. A veces las relaciones con otras personas. Por ejemplo, el matrimonio a veces se pone complicado. ¿A cuántos se les ha puesto complicado? Poquitos, con razón que no quieren venir a lo de parejas. Hay matrimonios complicadísimos. Un abogado le dice a una mujer, su esposo la demandó por lesiones personales. Y ella dice, ¿cómo así? ¿Sobrevivió? A veces la vida es complicada, a veces la vida es difícil. Los expertos dicen que hay múltiples factores que hacen que la vida sea complicada. Y le quiero mencionar algunos. Mire, uno de los factores que hace que la vida se nos complique es el que tratamos de controlar demasiado. ¿Conoce usted gente controladora? Que lo quiere controlar todo. A las personas, al marido, a los hijos, hasta el clima quiere controlar. Si amanece lloviendo, como que poniéndose bravas, dicen, no, yo creo que poniéndome brava el clima va a cambiar. Un segundo factor que hace que la vida se complique es que estamos buscando la aprobación de otros. ¿Será que mi peinado les gustará? Bueno, eso no es mi problema, ¿no? Pero algunos preguntan eso. ¿Será que como me vestí? ¿Será que el maquillaje? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Un tercer factor es que a veces pasamos mucho tiempo con gente tóxica. ¿Y qué es una persona tóxica? Esas personas pesimistas, que después de que uno está con ellos, en lugar de sentirse mejor, se siente peor. Que dicen, sí ve, ahora sí nuestro país se lo llevó el que sabemos. No escucharon al líder guerrillero, van a volver a las montañas. Ay, ¿qué va a ir a pasar con este país? Yo quiero decirle, sí, nos debe inquietar a orar, pero a orar con paz, porque el Señor Dios Todopoderoso sigue sentado en su trono y Él tiene el control de todo y de todos. Y este país está en las manos de Dios. Sí, amén. Usted no tiene que angustiar, pero a veces eso nos complica la vida. Un cuarto factor que nos complica la vida es que a veces nos pasamos más tiempo en el pasado y en el futuro que en el presente. Ay, lo que yo hice, ay, lo que yo sufrí, y no vivimos el presente. Otro factor es lo que los expertos llaman la procrastinación. Una buena palabra para investigar. Pero le resumo lo que es la procrastinación. ¿Qué es procrastinar? Son esas personas que se la pasan pensando mucho en lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Que uno le dice, ¿cómo le va? No, aquí preocupado, es que me toca hacer esto y aquello y lo otro. ¿Y qué ha hecho? Nada. Pero déjeme seguir preocupándome, pero lo voy a hacer otro día. Y otro factor de que hace que la vida realmente sea complicada es el compararnos con otros. Que nos pasamos comparando con lo que somos, con lo que otros tienen. Él sí tiene carro, yo no tengo carro. Él sí tiene cabello, yo no tengo cabello. Él sí es flaca, él es gordo. Él sí esto, él sí aquello, él sí lo otro. Y nos empezamos a amargar la vida. ¿Y cuántos quieren simplificar su vida? Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38.
La palabra del Señor dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Anime a alguien y dígale: podemos simplificar nuestra vida. Podemos simplificar nuestra vida. Y a la luz de este relato quiero que consideremos por lo menos 3 acciones que nos van a ayudar a simplificar la vida. Y este relato es un relato muy interesante. Es un relato que ocurrió en la cotidianidad. Porque ¿dónde ocurrió esto? En una casa. No ocurrió en el templo. Jesús no está debatiendo contra los líderes religiosos de su tiempo. Jesús no está echando fuera demonios, ni sanando enfermos, ni haciendo milagros. ¿Qué hace Jesús? Sencillamente visita una casa. ¿Y a cuánto les gustaría que Jesús viniera a nuestra casa y nos visitara? Es sencillamente una visita. En el versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús yendo de camino hacia Jerusalén, donde finalmente va a entregar su vida por el pecado de toda la humanidad. Y lo que nos dice el Evangelio es que hay lugares donde a Jesús no lo reciben. De hecho, el Evangelio de Juan dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero qué lindo, dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Y cuántos de aquí ya hemos recibido a Cristo? A todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que ocurre aquí. Que aunque hay algunos que no reciben a Jesús, según el versículo 38, hay alguien que se arriesga a recibir a Jesús. ¿Y quién es? La Biblia lo dice, y lo dice con claridad. Dice: una mujer. Y yo doy gracias a Dios por las mujeres, porque yo creo que las mujeres son fundamentales en el propósito de Dios de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Dios tiene un propósito también para las mujeres. Y lo digo porque en el tiempo bíblico las mujeres no contaban. Ni los niños, ni las mujeres. Por eso el Evangelio dice: y fueron alimentados 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Pero cuando llegó Jesús, Jesús hizo que la mujer contara, porque la mujer cuenta, la mujer es importante en el reino de Dios. Y esta mujer
No es una mujer anónima, es una mujer que tiene nombre. Y es un nombre bien especial. Realmente es un nombre lindo, porque a veces se le colocan nombres a las personas todos tristes, ¿no? Dolores. Con el respeto, si hay alguna Dolores que está escuchando este mensaje, pero ese nombre me parece muy triste. A ella no la llamaron así. ¿Cómo la llamaron? Marta. ¿Y qué significa la palabra Marta? Es un término del arameo que significa señora de la casa. Y cuando usted escucha esa expresión, la señora de la casa, ¿usted en qué piensa? La que manda. Y cuando uno lee el relato, es indudable que Marta es la que manda en esa casa. Ella es la que manda. Pero ¿sabe? Ella nos va a dar la primera clave. Si nosotros queremos simplificar la vida, lo primero que tenemos que hacer es recibir a Jesús. Porque cuando uno recibe a Jesús, eso no le resuelve todos los problemas, pero simplifica la vida. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por la presencia de Jesús en nuestras vidas? ¿Y cuántos creemos que lo mejor que nos ha podido pasar es haber recibido a Jesús en nuestro corazón? Que no hay nada más especial que eso. Recibir a Jesús no nos hizo prósperos como algunos predican por ahí, no nos hizo millonarios, los problemas no se nos acabaron, pero nos dio paz. Pero nos dio esa paz que el mundo no puede dar y nuestra vida empezó a cambiar. Y yo quiero que pensemos en lo que implicó para Marta recibir a Jesús. Porque Jesús no iba solo. Jesús llevaba una patota. ¿Cuántos iban con él? Por lo menos, ¿cuántos? 12. Y con él 13, mínimo. ¿Y esos comían o no comían? ¿Qué cree usted? Imagínense, por lo menos 7 de esos 12 habían sido pescadores. Y el pescador era un trabajo rudo. Y si usted quiere saber cómo probablemente comían los pescadores, vaya a Corabastos. Y vaya y mire lo que desayuna un hermanito nuestro por allá en el desayuno normal. A mí me dijeron, pastor, lo invito a desayunar. Y yo fui pensando en la papayita, el huevito, el pan. Hermano, eso parecía un almuerzo, pero bien trancado. Así que la visita de Jesús a esta casa, pues era un reto tremendo. Y yo me imagino a Marta diciéndole a sus criados y a sus sirvientes, muchachos, prepárense porque Jesús nos va a visitar. Y yo me imagino la dinámica y el movimiento en esa casa, corriendo para preparar la comida, para preparar el pan, para preparar el hospedaje. Y dicho y hecho, Jesús termina llegando a la casa y esto produce una alegría, pero a la vez produce un movimiento. Y el texto nos dice las dos formas en que uno puede recibir a Jesús. En el versículo 39 se nos dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Y cómo recibió María la visita de Jesús? ¿Cuál fue la actitud de María? Dice que María, sentándose a los pies, oía su palabra. Esta actitud de María realmente es muy revolucionaria, porque María está tomando la actitud de discípulo. Cuando la Biblia dice que se sentó a los pies, está diciendo que ella tomó actitud de discípulo. Y en el tiempo bíblico, los únicos que podían ser discípulos eran los hombres. Las mujeres tenían, al parecer, según la cultura de la época, un lugar reservado. ¿Y cuál era ese lugar? La cocina.
Pero María, en contra de esa cultura, dice: no importa, yo voy a ser discípulo de Jesús. Y se sienta y se dedica a escuchar su palabra. ¿Sabe por qué? Porque probablemente María entendió algo que nosotros debemos entender hoy, y es que si queremos simplificar nuestra vida, tenemos que aprender cada día a apartar un tiempo para sentarnos y oír la poderosa palabra de Dios. Esta sociedad en que vivimos nos empuja tanto que no tenemos tiempo para hacer lo que hizo María. ¿Qué hizo María? Sentarse. Esta sociedad que nos empuja: muévase, muévase, rápido, rápido. Desde temprano, hasta las mamás y los papás como que programan a sus hijos desde temprano, porque los llaman mañana y ¿qué les dicen? A ver, muévase, 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 rápido, corra para aquí y para allá. A tal punto que hoy en día ya no tenemos tiempo para sentarnos. Algunos no tienen tiempo para sentarse ni siquiera a comer. Y no lo digo por ustedes, pero se los digo a ustedes. Y hay algunos que se sientan a comer con el celular en la mano. Algunos que se sientan a comer con el televisor prendido. Error, porque no estás descansando. Tu cerebro no se está desconectando. María se sienta, ¿y a qué se sienta? A escuchar. Y la vida de María es una vida descomplicada. Pero mira a Marta, versículo 40. Y el texto lo plantea en forma de contraste y lo dice claramente. Pero Marta, ¿qué hacía Marta? Se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuáles serían esos quehaceres? Los quehaceres a los que hace mención probablemente son la comida, el hospedaje. Y aunque la Biblia no lo dice, pero yo me puedo imaginar a Marta haciendo un surco o una zanja entre la cocina y la sala. Porque Marta quiere oír a Jesús, pero a la vez Marta es de ese tipo de personas que lo quieren controlar todo. Porque Marta tenía siervos. Y Marta perfectamente pudo haberle dicho a los empleados: mire, encárguense de la comida, encárguense de todo, porque yo me voy a sentar a escuchar a Jesús. Porque uno no tiene este privilegio de tener a Jesús en la casa. Y me da mucha pena, pero más que hacer sancocho y más que preparar arepas, yo me voy a sentar a escuchar a Jesús, porque para mí eso es lo más importante. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Se la pasaba en la cocina. ¿Y cómo está? Ojo, ojo con ese arroz, no lo dejen ahumar. Y me la imagino con esa expresión de algunas madres colombianas: es que si uno no está encima de las cosas, eso no queda bien hecho. Es que eso, para que quede bien, le toca estar a uno es ahí encima, y si no, no queda bien. Y para allá y para acá. La pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana nosotros, en primer lugar, es: ¿ya recibimos a Jesús? ¿Cuántos ya recibieron a Jesús? Y la segunda pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿y si ya lo recibimos, cómo lo hemos recibido? ¿Qué cambio se ha producido en nuestro corazón? Es decir, ¿a quién nos parecemos más en este punto del relato? ¿A Marta o a María? Porque muchos han recibido a Jesús, pero ¿cómo sigue su vida? Preocupada, afanados, cargados.
Pero ese es el primer paso, recibir a Jesús. El texto no lo dice, pero yo me puedo imaginar a Marta queriendo hacer dos cosas. Por un lado, Marta quiere oír a Jesús, pero por el otro lado, Marta quiere estar al tanto de los quehaceres. Así que entra y sale, y va y vuelve. Y probablemente hay algo que a Marta le incomoda, y es la actitud de su hermana. Porque mientras Marta está atareada con tantas cosas, ¿cómo está María? Feliz. Así como cuando usted viene al culto del domingo y se sienta a escuchar la palabra de Dios. María está feliz. Y me imagino a Marta de cuando en cuando echando indirectazos. Porque es que hay mucho oficio que hacer, ¿no? Y es que siempre vino harta gente. Y es que esto. Y claro, como nadie más colabora, como pareciera, y va y entra y sale. Hasta que en uno de esos, Marta no aguanta y literalmente explota. Mira el versículo 40. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, ¿qué dijo? ¿Cómo crees que lo dijo? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Cómo cree que lo dijo? Los esposos aquí, dígame cómo habla su esposa brava, y así lo dijo Marta. Porque el reclamo de Marta tiene dos partes. Por un lado, hay una pregunta, un interrogante. ¿Y cuál es el interrogante? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Parece que la única que tiene que hacer oficio en esta casa soy yo. Claro, como el Señor no se acomide, claro, como no levanta ni el plato en que come, y ojalá ayudara con el aseo del baño. Bueno, eso es más contemporáneo, ¿cierto? Y le hace un reproche, y luego del reproche le da una orden. ¿Cuál es la orden que le da Jesús? Dile pues a mi hermana que me ayude. Pero yo quiero defender a Marta, porque a Marta siempre le damos duro. Pero hoy vamos a defender a Marta, porque lo que hace Marta aquí es digno de imitar. ¿Y por qué? Porque Marta pudo perfectamente haberse desahogado ¿con quién? Con María. Pero ¿con quién lo hizo? Con Jesús. Y como usted y yo, finalmente siempre nos vamos a desahogar. Les doy un consejo. Desahóguese con Jesús. No se desquite con su mujer, no se desquite con su marido, no se desquite con sus hijos, ni menos con la mascota, con el pobre perro de la casa que ni la culpa tiene. Porque a veces me da la impresión que por eso es que algunos tienen mascotas. ¡Chitaque! ¡Ah! Porque como no se pueden desahogar con el que les genera la frustración. Pero lo lindo aquí es que Marta se desahoga con Jesús. Marta se desahoga con Jesús, y esto nos da la segunda clave. Si nosotros queremos simplificar nuestra vida, es necesario reclamar sinceramente.
tenemos que aprender a reclamar. Yo no sé de dónde salió ese concepto que algunos cristianos tienen, que cuando tienen dificultades y crisis, ¿qué se nos ha enseñado? No le pregunte al Señor, ¿por qué? Cuando esté en la crisis más terrible de la vida, levante la voz y alabe a Dios. ¿Cuántos han oído algo así? ¿Y cuántos creen que eso es muy sencillo hacerlo? ¿A cuántos todavía nos cuesta trabajo? A mí me parece que el punto aquí es como similar a lo que dice el noticiero: no se quede callado, denuncie. Y eso es lo que está haciendo Marta. Porque probablemente Marta, en esa idera a la cocina y en ese volver a la sala, Marta está como esa olla a presión. ¿Han sabido esas ollas de presión que se tapan? Marta sigue, uy, me toca pelar la papa, uy, el arroz. Y mira esa María, pero es que no hace nada, y tan atenida, y va y viene, y va y viene, y está ahí pilas con Judas, que por ahí están mis joyas, ojo con esto, y no sé qué, y por aquí, y va, y está desesperada, y está angustiada. Hasta que llega un punto en que explota. Pero ¿con quién explotó? ¿Con quién explotó? ¿Y con quién vamos a explotar nosotros? Con Jesús. Porque si explotamos con otra persona, ¿qué vamos a armar en la casa? La tercera guerra mundial. Lo mejor es desahogarnos con Jesús. Y es lo que hace Marta. Y lo hace con sinceridad. No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Eso es una protesta. ¿Y sabe por qué a veces cristianos tienen dificultad para orar? Porque tienen un mal concepto de Dios. Y creen que para orar tenemos que usar unas palabras especiales. Y como que hay unas palabras que uno no debe mencionar, porque esas palabras a Dios como que lo ofenden. Entonces decirle a Dios, ¿por qué? ¿Pero usted no ha leído el libro de los Salmos? Todos los salmos de la Biblia dicen, papito Dios, te amo, eres lo más lindo. Hay salmos que cuando uno lo lee, uno dice, este sí lo escribió un impío. Porque son salmos terribles que dice, Señor, aplasta a mis enemigos, acaba con ellos, desbarátalos, tuérceles el cuello, sácale los ojos, acaba con... Y uno dice, uy, Dios mío, este es un salmo. Y hay otros salmos que lo que dicen es, oiga, ¿y por qué a los que son malos les va bien? Por eso es que uno no sé qué. Porque son sencillamente las expresiones humanas. Y sabes una cosa, tú tienes que aprender a orar y dejar de actuar. Porque hay cristianos que no oran, actúan. Se lo voy a ilustrar. Si acaba de agarrar con el marido y está con la chispa afuera, está de un mal genio, y van a orar, papito Dios, te alabo, te bendigo. ¿Qué dirá el Señor? Esa hipocresía. En lugar de eso, desembuche. Diga a ver qué es lo que tiene. Recientemente volví a la cárcel Modelo de visita pastoral. Ahora voy, no, al pastor lo capturaron otra vez. Y si hubo algo que me impactó, que hacía rato no sentía porque no visitaba las cárceles, es ver la sinceridad con la que ellos oran. Ellos no están, no, ellos oran como son. Lo que le estoy queriendo decir es, si una mañana usted se levanta aburrido, frustrado, ¿qué debe tener su oración? Pues eso, dígale al Señor, ¿sabe qué, Señor? Ya no doy media, estoy aburrido, estoy cansado con este trabajo, ese Transmilenio me tiene hasta aquí y ese jefe, Señor, haga algo. Y para colmo de males, mi marido semejante a remuesco, y yo, ¿por qué no escuché a mi mamá? Señor, haga algo, ilumínelo o elimínelo.
Señor, haga algo. ¿Qué será que cuando oremos así Dios va a decir, ¡ay! Uy, no hables así, ¿sí? No. ¿Cuál fue la reacción de Jesús frente a este reclamo de Marta? ¿Cuál fue la reacción de Jesús? ¿Usted no sabe con quién está hablando? ¿Usted no sabe quién soy yo? Más respetico, señora Marta. El hecho de que yo venga aquí a su casa no le da derecho a venir a cuestionarme y a mandarme. Me va respetando. ¿Sabe qué, muchachos? Nos vamos de esta casa. No. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Versículo 41. Si usted mira versículo 38, 39 y 40, ¿quién es la protagonista? La que hace todo. Marta. María en ese relato no dice ni mu. Pero en el 41, por fin como que Jesús puede hablar. Y mire cómo lo hace. Yo me imagino a Jesús colocando la mano sobre el hombro de esta mujer. Y lo primero que hace es apelar a su identidad. Marta, Marta. Es algo así como diciéndole, señora de la casa, señora de la casa. Es decir, mira, el problema tuyo es que me recibiste, pero las cosas en tu casa se siguen haciendo como tú mandas. El problema de tu vida es que me recibiste, pero sigues haciendo lo que te da la gana. Por eso tu vida es tan complicada. Porque hay muchos que reciben a Jesús, pero su vida la viven como se les da la gana. Y yo quiero decirle, el secreto para simplificar la vida es oír y obedecer la palabra de Dios. Es sentarnos tranquilamente a oír a Jesús, escuchar lo que Él dice y aplicarlo. Eso es lo que va a simplificar nuestra vida. Luego le dice dos palabras que describen el estado emocional de esta mujer. ¿Cuáles son esas palabras? Afanada y turbada. La palabra afanado en el original significa tener la mente dividida. O sea que Marta tenía la mente dividida. ¿En dónde la tenía dividida? En la cocina, la comida y ¿dónde más? Pero quiero oír a Jesús. No, pero ¿qué pasó con las arepas? Es que si uno no está pendiente, eso no queda bien. Y va para allá y para acá. Se parece a algunos cristianos, no ustedes, otros, que vienen al culto, están en el culto y su mente trata de estar aquí, cantan y oran, pero de repente dicen, mañana es 2 de septiembre, toca pagar la cuota del apartamento, no, ¿qué vamos a hacer? Y la pensión del niño, oiga, este año sí que se ha ido rápido, no, y ahora con lo del amor y la amistad, toca invitar a mi mujer a esa cena romántica, pa' colmo de males, yo no sé qué voy a hacer, y empieza ahí, y luego la mente como que regresa. Porque es que Dios nos creó con una particularidad, y es que solo podemos pensar en una cosa a la vez. ¿Qué es el estrés? El estrés es tener la mente dividida. Es aquel que está en la iglesia pensando en el trabajo y se va al trabajo y piensa en la iglesia, y se va a la casa y piensa en el trabajo y piensa en la iglesia, y se va allí y termina esa mente que se le va a explotar. Marta tiene la mente dividida, está afanada. Y la segunda palabra es turbada. Esa palabra turbada describe algo así cuando el mar está bravo. Así que uno se puede imaginar a Marta con la respiración rápida. Es decir, que cuando le habló a Jesús, ¿cómo le habló?
no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Está como fastidiada. Diga usted solo la palabra, qué fastidio, a ver cómo lo dice. Uno, ¿cómo la dice? Uno dice con fastidio, ¿cierto? O sea que Marta está como fastidio, y qué fastidio con esta María. Pero es que, y no sé qué, está que explota. Y probablemente ella espera que diga, oiga, sí, María, levántese y ayúdele a Marta. Pero qué sorpresa. ¿Qué dice Jesús? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué está diciendo? ¿Que hay solo una cosa importante? No. ¿Es importante lo que hace Marta? Sí. Lo que le está diciendo Jesús a Marta es, Marta, este no es el tiempo de eso. Cada cosa tiene su tiempo. Aplicación para nosotros. Si venimos a la iglesia, estamos en modo iglesia. Estamos en modo oración, adoración, exaltación, palabra. Y si vamos al trabajo, ¿en qué estamos? En modo trabajo. Y cuando lleguemos a la casa, ¿qué hay que dejar afuera de la casa? El trabajo, la iglesia, y dedicarle tiempo a nuestra familia. Cada cosa tiene su tiempo. Y ese es nuestro problema, que pretendemos vivir la vida haciendo muchas cosas. ¿Pero qué dice Jesús? Solo una. ¿Cómo deberíamos empezar el día si queremos simplificar nuestra vida? Debemos empezarlo como María. ¿Y cómo lo hizo María? Sentándose y escuchando la palabra. Uy, pastor, me va a implicar levantarme media hora antes. Hazlo, pero empieza la vida así. Y tú vas a ver cómo tu vida se simplifica. ¿Cómo tu vida cambia? ¿O usted acaso cree que María se quedó eternamente ahí sentada oyendo a Jesús? No. Yo creo que hubo un momento cuando Jesús terminó su enseñanza y dijo, oremos, amén. ¿Y qué hizo María? ¿Se levantó a qué? A ayudar, a servir. No es que lo que haga Marta es menos importante. El punto es que ese no era el tiempo de estar mirando el sancocho. Era el tiempo de oír a Jesús. Y yo le quiero dar un consejo de todo mi corazón, ahora que estamos arrancando esta campaña de oración, por experiencia. Si tú no le das a Dios el primer tiempo del día diario, no le vas a dar nada. Y menos en una ciudad como la nuestra, que cuando uno arranca, ¿qué ocurre? Hermano, uno ya no puede parar. Así que ese primer tiempo, esos primeros minutos, yo no sé cuál es tu disciplina, pero arranca por 10, 15, 20. Esa primera media hora del día la vas a dedicar como María, para sentarte y oír la palabra. Porque eso te va a vigorizar para que te levantes y puedas hacer tu trabajo, para que te levantes y puedas servir a Dios. Y mira lo que Jesús le dice, 42. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Y María? ¿Qué dice? A María le tocó. ¿Qué hizo María? O sea que esto es cuestión de ¿qué? ¿Qué nos va a tocar hacer? Nos toca decidir. Tú decides cómo empiezas la vida cada día.
Tú decides si empiezas la vida como loco, corriendo para aquí y para allá, pero te garantizo, si así lo haces, tu vida se va a complicar. Porque se van a complicar las relaciones, porque se va a complicar todo, porque sales alborotado y otro conductor te cierra en el tráfico y a ti se te olvida que eres cristiano y se te va a complicar la vida. Pero si tú oras y te conectas con Dios y con su palabra, eso va a simplificar tu vida. Porque sin lugar a dudas, Dios se va a encargar de tu necesidad, de tu vida, de tus cosas. Él te va a ayudar. María escogió la mejor parte. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús a María? ¿Qué le está diciendo Jesús a Marta? Perdón. Hay que replantear la vida. Y si queremos simplificar nuestra vida, tenemos que replantearla. ¿Qué tiempo le estás dedicando a Dios? Porque es preocupante. Hay cristianos, según encuestas serias, hay cristianos que no leen la Biblia sino cuando vienen a culto el domingo. Y eso porque la presentan en la pantalla, porque ni en la mano la tienen. Durante la semana no leen. Y hay cristianos que durante la semana no oran. Y aunque recibieron a Jesús, su vida sigue siendo complicada. ¿Qué necesitamos, hermanos? Necesitamos bajarle a la velocidad. Hagamos unas aplicaciones para nuestra casa. Como padres deberíamos entender que lo que más necesitan nuestros hijos hoy en día es alguien que se siente y los escuche. Porque si tú no sacas tiempo para sentarte y escuchar a tus hijos, esos muchachos que no conocen a Cristo allá afuera están listos para sentarse y escucharlo y por ahí derecho torcerles el camino. ¿Qué es lo que más necesita un esposo? ¿Qué es lo que más necesita un esposo cuando viene de su día ajetreado? Una mujer que se siente y lo escuche. Tómate el cafecito, tómate este jugo y te quiero escuchar cómo te fue hoy. ¿Qué es lo que más necesita una esposa? Que su esposo se siente y le diga: te quiero escuchar. ¿Cómo te fue? Pero nuestra vida es tan complicada que no tenemos tiempo para escucharnos. Si tienes empleados, ¿qué deberías hacer con tus empleados de cuando en cuando? Escucharlos. Oye, ven 5 minutos. ¿Cómo te sientes en la empresa? ¿Qué necesidades tienes? Pero hay patrones que ni saben cómo viven. No nos sentamos a escucharnos. Pero lo más importante, mis amados hermanos, es que no puede pasar un día de nuestra vida sin que nos sentemos y escuchemos la voz de Dios, la voz de Jesús, porque eso va a simplificar nuestra vida. 3 cosas que tenemos que hacer, recordémoslas brevemente. La primera, recibir a Jesús. La segunda, de cuando en cuando nos tocará hacer eso, ¿sí o no? Sin miedo. Dios, no me siento bien, estoy aburrido, no aguanto. Grandes hombres de la Biblia como Elías, que dijo un día: ¿sabe qué, Señor? Máteme, me quiero morir. Y Dios, ¿qué le dijo? Irrespetuoso, grosero. Eso es lo que le han enseñado en la iglesia, ¿sí? ¿No? Dios lo puso a comer y a dormir. Ay, ¿sabe qué, papito? Cálmese. Pero lo tercero, lo más importante es replantear la vida. Y lo que yo quiero que hagamos con esta campaña es que replanteemos nuestra vida. El relato termina y uno no sabe qué pasó con Marta. Es cierto que uno queda ahí como: hola, ¿y qué hizo Marta?
Finalmente dejó las ollas, vino, se sentó. ¿Qué hizo Marta? Alguien que me diga, ¿qué hizo Marta? No sabemos. Porque lo importante no es qué hizo Marta. Lo importante es qué vas a hacer tú. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Eso es lo verdaderamente importante. Y yo no sé si esto ayuda, pero mire el versículo que sigue después de este relato. 11:1. Después de este relato de Marta y María, ¿qué encontramos? ¿Qué dice la Biblia? Lo que dice el texto sagrado es: aconteció, otro acontecimiento. Si usted mira el 10:38 era un aconteció y el 11:1 es otro aconteció. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Parece ser que esta era la situación de la iglesia a la que le escribe Lucas. Una iglesia que está tan ocupada haciendo cosas que se le ha olvidado que la oración es importante. Y por eso creo que el clamor de los discípulos tiene que ser el clamor nuestro. ¿Cómo deberíamos terminar esta predicación en este día? Orando y diciéndole al Señor, ¿qué cosa? Señor, enséñanos a orar. Colóquese de pie. Amada iglesia, necesitamos tiempos de calidad para escuchar al Señor. Tiempos de calidad para intimidad, tener intimidad con Él. Y recordar esto, que como una frase final lo quiero dejar. Solo en Dios nuestra vida encuentra descanso, satisfacción y sentido. Solo en Dios. Solo en Dios vas a encontrar descanso. Solo Dios te va a satisfacer y solo Dios le va a dar sentido a tu vida. Solo una cosa es necesaria. Es importante hacer lo que hace Marta, pero siempre es más importante hacer lo que hace María. Que Dios nos ayude a ser cristianos con corazón de María y con manos de Marta. Cristianos que saben oír al Señor, pero que saben servir al Señor. Pero que entienden que lo más importante no es servir, que lo más importante es oír y sentarnos a sus pies. Levante sus manos y hable con Dios en esta hora. Señor, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, por este relato. Un relato donde nos encontramos muchos de los que estamos aquí. Un relato que revela lo que hay en nuestro corazón. Un relato que nos descubre. Porque a veces estamos en la vida así, afanados, turbados, preocupados, cargados. Señor, y queremos pedir tu misericordia. Queremos pedir tu ayuda. Queremos pedir tu socorro. Señor, en este día reconocemos nuestra necesidad. Te necesitamos. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos controlarlo todo. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos que las cosas se sigan haciendo a nuestra manera. Perdónanos porque te hemos recibido, pero no te hemos dejado gobernar. Te hemos recibido, pero no te hemos dejado ser el Señor. Y queremos nosotros resolver las cosas.
Queremos preocuparnos, cargarnos. Señor, enséñanos por favor, en lo difícil de la vida, para que cada día tengamos tiempo para sentarnos para oírnos mutuamente. Que como padres tengamos tiempo para sentarnos y oír el corazón de nuestros hijos. Sentarnos y oír el corazón de nuestro cónyuge. Sentarnos y oír a los abuelos, sus historias, sus enseñanzas. Enséñanos, Señor, en medio de una vida tan acelerada, a sacar tiempo para sentarnos y escucharnos. Permite que durante esta semana, durante este mes, podamos desarrollar la habilidad de la escucha. Enséñanos a escuchar. Enséñanos a sentarnos tranquilamente a escuchar. Pero sobre todo enséñanos a escucharte a ti, a escuchar tu palabra, y cuando sea preciso a desahogarnos delante de ti. Señor, levantamos nuestras manos en esta hora y como los discípulos te decimos: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos a tener esa vida que tú quieres, esa vida que a ti te agrada, esa vida que a ti te honra, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti. Coloque la mano sobre el hombro de su hermano y por un minuto ore a favor de él. Ore por esa persona. Así no la conozca, así no sepa ni el nombre de esa persona, ore por ella. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te pido por favor que extiendas tu mano de poder, tu mano de favor, tu mano de misericordia para ayudar a mis hermanos. Señor, aquel que está enfermo en esta hora, te rogamos por favor que lo sanes. Tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz. Por tu llaga hemos sido sanados, Señor. Trae sanidad a ese cuerpo enfermo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Dios, en aquel que tiene un matrimonio en crisis, que tiene hijos apartados de ti. Obra en aquel que tiene deudas, que los recursos no alcanzan para cubrir las obligaciones. Señor, por favor, escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor, sé propicio a nuestra necesidad. Sobre todo, Señor, ayuda a mi hermano a tener una vida de calidad contigo, una vida de profunda intimidad, una vida de oración, una vida de escucha de la palabra. Señor, libéranos del afán, libéranos de la rapidez, libéranos del ruido, libéranos de estas cosas que complican nuestra vida. Enséñanos a descansar, a vivir para ti. Ayúdanos, Dios, simplifica nuestra vida. Señor, permite que este mes de septiembre sea un mes lleno de tu gloria, sea un mes lleno de tu presencia, sea un mes lleno de tu poder. Permite, Señor, que tus hijos puedan ver respuesta a sus oraciones. Permite que los matrimonios puedan crecer en diálogo, en intimidad. Permite que podamos recuperar el tiempo para escuchar a nuestros hijos, para escucharnos a nosotros mismos. Pero sobre todo permite que crezcamos en intimidad contigo y que te podamos escuchar, te podamos conocer y te podamos amar más.
Señor, enséñanos a orar. Levanta esta iglesia como una iglesia orante, como una iglesia que ora y que escucha tu palabra. Señor, abre puertas de bendición para este mes, para tu iglesia, puertas de provisión, puertas de abundancia. Aleja de tu pueblo la enfermedad, el pecado, el peligro. Aleja de tu pueblo toda acechanza del diablo y dales, oh Dios, una semana y un mes lleno de tu bendición. Te lo rogamos y te lo pedimos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y todos con alegría decimos amén y amén.